UIP. Sí. Yo sé que todos ahí tienen la respuesta, yo lo puedo percibir desde acá. Y todos quieren animarse a decirlas, pero le quieren dar la oportunidad al otro. ¿Verdad? Pero, ¿cómo le llamamos a esa condición de equilibrio? Vimos que tiene que ver un poco con la igualdad de rendimientos entre activos locales y activos del extranjero. Voy a preguntar, porque quieren que les pregunte. Vamos a ver, le quiero preguntar mm, a, a Sergio, Sergio Anzuelo. ¿Cómo se le llama esa condición de equilibrio en el Condición de mercado? paridad, ¿no, licenciado? Muy bien. Muy la paridad no cubierta de tipos de interés es la famosa UIP, ¿verdad? ¿Sí? La UIP lo que nos indica es que bajo el escenario de movilidad perfecta de capitales y al mismo tiempo considerar a los activos financieros como sustitutos perfectos, hace que ambos rendimientos sean iguales. Y es no cubierta porque en este caso el inversionista está expuesto a la volatilidad del tipo de cambio, a poder obtener pérdidas o ganancias vía variación cambiaria. ¿Sí? Una vez finalizado el análisis del mercado de activos financieros que corresponde al sector nominal de nuestra economía expuesta al sector externo, pasamos a un proceso de integración, ¿verdad? Y la integración la vamos a hacer a través de un cuadro que para fines del curso de Macro 3 va a ser un sistema de ecuaciones, pero ese cuadro se le llama, en términos de contabilidad social, es un curso que ustedes van a ver más adelante, se le llama balanza de pagos. Entonces, el tema del día de hoy es la balanza de pagos. Vamos a definir cada uno de los componentes de la balanza de pagos. Vamos a observar un ejemplo de balanza de pagos para Guatemala y a partir de ello, en un proceso de abstracción y simplificación, vamos a determinar sus componentes principales. Y eso nos va a permitir construir ese sistema de ecuaciones que es relevante para macroeconomía 3. Tal como les indicaba, muchachos. En macroeconomía lo que nosotros hacemos es un proceso de modelaje. Un modelo, ustedes me lo indicaron desde el primer día de clase, es una representación muy simplificada de la realidad. El hecho de tener un modelo simple nos permite tener una versión manejable de la realidad que nosotros queremos representar. ¿Cuáles son las desventajas de una simplificación? En que nos alejamos un poco de la realidad. Es el costo que enfrenta el modelador macroeconómico, ¿verdad? Este modelo es muy simple, pero, pero me permite manejarlo de manera sencilla y puedo obtener resultados que me van a ser sensatos, ¿verdad? Era lo que decía Milton Friedman. No podemos juzgar a un modelo por la realidad de sus supuestos, sino por su capacidad para poder predecir. Vean ese argumento, muchachos. Vale la carrera de economía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con modelos, muchachos, ¿sí? Con representaciones simples de la realidad, pero no podemos juzgar a la UIP por asumir movilidad perfecta de capitales, porque tal vez en la realidad no sucede eso. No podemos juzgar a la UIP por decir, mire, los bonos de Guatemala no tienen el mismo riesgo que los bonos del Banco Central Europeo, que los bonos alemanes. No podemos criticar por eso a la UIP. La tenemos que juzgar en su capacidad predictiva. Si me permite predecir qué va a pasar con el tipo de cambio, que es donde se determina en la UIP esa variable, es válido aceptar cargar con esos supuestos. ¿Sí? Bueno, hice un pequeño corte comercial, muchachos, si tenía que aclararles esa parte. ¿Sí? Balanza de pagos. Entonces, la balanza de pagos prácticamente registra transacciones, pero es un cuadro que registra transacciones de residentes con el resto del mundo, con la economía externa. Desde comprar, por ejemplo, algo por Amazon hasta el pago de la deuda externa de Guatemala, todo eso se registra en la balanza. La balanza de pagos tiene tres grandes cuentas. La cuenta corriente, cuenta corriente,
La cuenta corriente registra todas aquellas transacciones asociadas al sector real de la economía. Claramente, pues tiene que tener un vínculo con el sector externo, ¿verdad? Sí, si no, no irían en la balanza de pagos. Cuenta capital. Pues en términos muy generales, transacciones vinculadas al sector nominal de la economía. Este es prácticamente, muchachos, inversión de cartera, ¿verdad? Nosotros dijimos inversión de bonos. Puede ser un ejemplo. Al sector nominal de la economía que tiene vínculo con o que está asociada, mejor dicho, al sector externo, ¿verdad? Por último, tenemos el saldo en balanza de pagos. ¿Sí? Lo que determina el saldo en balanza de pagos es la variación en reservas, los activos de reserva, muchachos. En las reservas monetarias internacionales. También vamos a definir qué son las reservas, ¿verdad? Internacionales. R en ¿Cómo definimos el saldo en balanza de pagos? Saldo en balanza de pagos. Entonces, este cuadro, que va a ser un sistema de ecuaciones, va a permitir integrar ambos sectores. Los va a integrar tal como se los voy a mostrar en el siguiente diagrama, en las presentaciones que ustedes ya tienen a mano, ¿verdad? Sí, bien, muchachos. Entonces voy a mostrar las presentaciones. Una diapositiva de las presentaciones. Bien, muchachos, ya tienen ustedes en pantalla, digamos, la relación entre los distintos macroprecios que hemos analizado a lo largo de lo que llevamos del curso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todo inicia, muchachos, por el lado de los flujos de capital. Bien. Los flujos de capital que corresponden al sector nominal se ven altamente influenciados por el diferencial de tasas de interés. Nuevamente, no existen barreras para los movimientos de flujos. En consecuencia, este diferencial de tipos de interés genera que los inversionistas se muevan de un tipo de activos a otro. Ese movimiento en los flujos de capital, a través del diferencial de tasas, tiene incidencia sobre el tipo de cambio. Ya señalamos nosotros que la UIP, por una parte, me define el tipo de cambio spot y al mismo tiempo las expectativas de variación de tipo de cambio. En consecuencia, este diferencial de tipos de interés incide sobre el precio relativo de monedas. Y aquí viene el vínculo, muchachos, con el sector real de nuestra economía. Manteniendo precios más o menos estables, ese tipo de cambio tiene incidencia en qué, muchachos? Tiene incidencia en el precio relativo de bienes. ¿Sí? Entonces, va a afectar la competitividad de corto plazo en nuestra economía. ¿Sí? Y eso es lo que observamos en este cuadro azul. Este cuadro azul ya corresponde al sector real de la economía. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que el diferencial de tipos de interés tiene efectos sobre el sector real de la economía. ¿A través de qué? A través del tipo de cambio nominal. Entonces, eso incide sobre la competitividad de corto plazo y en consecuencia sobre la balanza comercial o la balanza de bienes de nuestra balanza de pagos. ¿Sí? Adicionalmente, como ustedes pueden ver en esta relación de macro variables, pues también tenemos un efecto renta
¿sí? Tanto de la economía interna, que sería mayor crecimiento económico, como de la renta externa, que sería un incremento en el ingreso de la economía sociocomercial de Guatemala, ¿sí? Pues fíjense que esa interrelación que ustedes ven ahí se va a ver reflejada en el cuadro que es balanza de pagos, ¿verdad? Que nosotros lo vamos a representar, como ya les indiqué, en un sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Bueno, veamos, ya de esto ya hablamos un poco. La balanza de pagos es un cuadro que registra todas aquellas transacciones que tienen un vínculo con el sector externo, sus grandes cuentas, cuenta corriente, todo lo que está vinculado con bienes y servicios, sector real. La balanza comercial, pues es nada más la balanza de bienes. En la cuenta capital que tenemos, pues tenemos compra-venta de activos financieros y también la inversión extranjera directa, que es inversión ya más física, ¿verdad? A largo plazo. Y tenemos el saldo en balanza de pagos, que es la suma algebraica de la cuenta corriente y la cuenta capital, y eso me define qué tanto cambian como flujo el stock de reservas monetarias internacionales, ¿sí? Entonces, el saldo en balanza de pagos es una variable flujo, ¿verdad? Mientras que el nivel es el stock. Bueno, muchachos, entramos a un ejemplo representativo, digamos, de balanza de pagos, ¿verdad? ¿Sí? La balanza de pagos va a estar registrada en dólares, primera característica, ¿sí? Y pues ustedes pueden ver acá que tenemos la cuenta corriente, tenemos aquí la cuenta capital y financiera, ¿verdad? Principalmente la que tiene movimiento de la cuenta financiera. Y por último tenemos ahí los activos de reserva, que en términos de lo que les puse en la pizarra, es el saldo en balanza de pagos. Y me define como flujo qué tanto va a cambiar el stock. Tenemos aquí 2014, 16 y 17. Entonces revisemos, muchachos. Dentro de la cuenta corriente tenemos varias subbalanzas, varias subcuentas. Primero está la balanza de bienes, que esto no es nada más que la balanza comercial, muchachos. Exportaciones menos importaciones. ¿Qué característica tiene la balanza comercial de Guatemala? Ustedes lo pueden observar. Las importaciones siempre son mayores que las exportaciones. Siempre. ¿Sí? Hay ciertas excepciones, pero estructuralmente esa balanza comercial así es deficitaria. ¿Sí? ¿A qué se debe eso, muchachos? Bueno, hay varias explicaciones, ¿verdad? Una es la naturaleza de los bienes que nosotros exportamos. Nosotros exportamos en esencia bienes de bajo valor agregado y con baja elasticidad, precio de la demanda, muchachos. ¿Sí? ¿Cómo así? Bajo valor agregado. Tienen incorporada técnicas muy bajas de producción, ¿verdad? ¿Sí? Son productos de baja tecnología, digámoslo así, ¿no? ¿Qué es lo que estamos exportando? En esencia, productos agrícolas. Y esos productos agrícolas ya tienen un mercado definido, donde las cantidades que se demandan prácticamente están predeterminadas. Por mucho que cambien los precios, no voy a vender más café del que vendo a los mercados sobre los cuales ya tengo una demanda dada. ¿Sí? Lo mismo pasa con los demás productos que nosotros exportamos. Eso hace que en la parte de la balanza de bienes y exportaciones tengamos poco dinamismo. Ejemplo más concreto, antes de darle la palabra a Ludwig. No es lo mismo exportar banano que exportar microprocesadores, que exportar componentes de celulares. No es lo mismo, muchachos. ¿Sí? Entonces, eso hace que nuestras exportaciones no tengan dinamismo. ¿Sí, Ludwig? Buenas noches, licenciado. Es decir, nosotros exportamos materia prima e importamos bienes de capital, ¿verdad? Sí, sí, no exclusivamente, pero buena parte de nuestras exportaciones tienen ese componente que usted señala, ¿verdad? Sí. Media vez nosotros no incorporemos, Ludwig y compañeros, valor agregado a los bienes que nosotros exportamos, pues no vamos a tener un cambio significativo en nuestra balanza de bienes, ¿verdad? Exactamente. Vean lo que exporta China y vean lo que exporta Guatemala. Ahí está la diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso hace que tengamos una cuenta, una balanza de bienes generalmente deficitaria, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde se encuentra el saldo? Pues ustedes lo verán, pueden ver acá, ¿verdad, muchachos? ¿Sí? Este signo menos significa que hay una salida de dólares en el neto que va a afectar o que puede afectar el nivel de reservas monetarias internacionales. ¿Sí? Jóvenes, la balanza de bienes
se acompaña de una balanza de servicios. Miren, aquí tenemos una balanza de servicios, obviamente es la contraparte, ¿verdad? En este caso tenemos transporte, viajes, que sería como una especie de turismo. Y en el caso de turismo, miren muchachos, ahí sí tenemos una balanza superavitaria, ¿verdad? Para este subcomponente de viajes, que es en esencia turismo, ¿verdad? Vemos que Guatemala se ha sabido promover en ese sentido, ¿verdad? Pero si miramos los dos componentes, todos los demás componentes, en la balanza de servicios también somos deficitarios, ¿verdad? Salida de dólares. Ven este componente, ingreso primario. Ingreso primario lo que tenemos son, si ustedes recuerdan el esquema simplificado de la actividad económica, tenemos la remuneración a factores de la producción, que en este caso están vinculados con el sector externo. Veamos, muchachos, esto que dice remuneración de empleados es la remuneración a qué factor? Trabajo. Si es el pago de salarios, pero en contextos particulares. Imagínense que a ustedes los contrate el Banco Central de Chile. Como guatemaltecos los está contratando el Banco Central de Chile para poder construir un modelo de equilibrio general. Es decir, yo quiero economistas guatemaltecos que están estudiando en la Universidad de San Carlos, en la Escuela de Economía, en el 8º semestre, en cualquiera de los dos salones que estamos. Los quieren contratar a ustedes. Pues a ustedes les van a pagar en qué moneda? Van a pagar en dólares. Dado que son residentes nacionales, eso implica un flujo de dólares hacia la economía interna. ¿Sí? Pero también puede haber, por ejemplo, que el Banco Central, el Ministerio de Finanzas puede haber el caso, ¿verdad?, en que el Ministerio de Finanzas desee contratar a un experto internacional, a un economista argentino, paraguayo, para poder, qué sé yo, hacer una consultoría del país. A él se le va a pagar en qué moneda? En dólares, ¿verdad? Entonces es una salida de dólares de la economía interna al exterior. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos el neto, muchachos. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante. Aquí ya tenemos el neto. ¿Sí? Entonces, en el neto estamos superavitarios para este año. Pero vean este segundo elemento, esta segunda subcuenta. Renta de la inversión directa. Por demás, es el componente más grande dentro del ingreso primario. Y está con signo negativo, muchachos. ¿Qué incluye este componente de renta de la inversión directa? Es la remuneración al factor capacidad empresarial. ¿Cómo así? Son las ganancias que generan aquellas compañías que no tienen origen nacional, que tienen origen extranjero, pero que están localizadas en el país. Ejemplo, pues todas las empresas de origen extranjero, multinacionales, ¿verdad? Walmart, todas las que a ustedes se les ocurran, que sean de capital extranjero. Las ganancias se llevan a su lugar de origen. Entonces es una salida de dólares, muchachos. Y el monto no es nada despreciable. De hecho, ese monto hace que el ingreso primario tenga un saldo deficitario. ¿Todo lo ven? Sí, adelante, Lujo. Licenciado, y en el caso del CMI, que es una corporación que tiene en otros países, pero reside aquí en Guatemala, ¿dónde se registraría? De ese capital que es de origen nacional o extranjero. Pues yo entendería que es nacional porque no son de aquí, no sé. Sí. Hay que analizarlo, ¿verdad? Si el capital es de origen nacional, pues aunque tenga sucursales o tenga sí, entidades en el extranjero, pues las utilidades que se generan regresan a la economía, ¿verdad? Entonces se registraría con signo positivo, pero vamos, tiene que ser capital nacional, ¿verdad? Sí, esas utilidades regresan a la economía interna. Sí. Por ejemplo, aprovechando que usted me está dando ese ejemplo, no más evidente es Pollo Campero, ¿verdad? Sí. Pollo Campero, capital nacional, y tiene sucursales en Estados Unidos, en China, en varios países. Las utilidades que genera vienen a Guatemala, pero en el neto, ¿qué pasa? Pues son más las empresas del extranjero que se llevan esas utilidades que las guatemaltecas que están en el extranjero y traen esas utilidades. Entonces, al final lo que tenemos acá, gracias por la observación, Ludwig, es el neto. Pero en el neto claramente hay una salida. Uh-huh. Renta de la inversión de cartera, muchachos. Esto de acá, pues prácticamente son los intereses que pagamos menos los que recibimos. ¿Sí? O mejor dicho, los que recibimos menos los que pagamos. ¿Verdad? ¿Y qué pasa en esencia? Pues somos deudores netos, ¿verdad? O sea, hay salida de dólares por concepto de pago de intereses de deuda. ¿Sí?
Nuevamente vuelvo a resaltar, el ingreso primario pues tiene un saldo deficitario. Y vean el ingreso secundario. Aquí hay un componente que no pasa desapercibido por ustedes. Yo sé que lo están viendo, ¿sí? Y de hecho es la subcuenta más grande que tenemos por ahí. Les pregunto, este componente de transferencias personales entre hogares residentes, ¿qué creen que representa? Vean el monto, 7.300 millones de dólares. Son Remesas. las remesas. Exacto, muchachos. Vean el rol que juegan las remesas familiares dentro de la balanza de pagos. O sea, es un flujo ingente de recursos en dólares que prácticamente, observen las subcuentas, prácticamente está financiando el déficit en la cuenta de bienes, en la cuenta de servicios y en el ingreso primario. O sea, las remesas familiares están financiando el déficit estructural que tenemos en la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Sí? Le decía a los muchachos de primera hora, a los jóvenes de primera hora, pues las remesas prácticamente son más del 15% del Producto Interno Bruto, más del 15%, o sea, casi que la quinta parte del PIB de la economía guatemalteca son remesas familiares. Ahora, en el contexto de la balanza de pagos, permite subsanar los déficits que tenemos dentro de la misma cuenta corriente, porque las remesas se registran en la cuenta corriente, pero como tenemos varias subcuentas, ahí mismo están financiadas. En términos mucho más generales, prácticamente contribuye a que no exista una erosión de las reservas monetarias internacionales, muchachos. En otras palabras, si no tuviéramos remesas familiares, tendríamos que recurrir al patrimonio en dólares para poder subsanar el déficit que tenemos en la cuenta corriente. ¿Sí? Pasemos a la siguiente cuenta, muchachos. Cuenta capital y financiera. Ya nos trasladamos de sector, pasamos del sector real al sector nominal de nuestra economía. Como ustedes pueden observar ahí, muchachos, la cuenta capital prácticamente no tiene movimiento. Le decía a los jóvenes de primera hora que ahí se registra en esencia cuando existe venta de activos, como por ejemplo, ¿verdad? La venta de activos del Estado. Se registra ahí, ¿verdad? Media vez se esté vendiendo a empresas que no sean de, de origen nacional, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, usualmente la cuenta capital, muchachos, no tiene movimiento. Pasamos a la cuenta financiera. En la cuenta financiera, ahí sí, tenemos por una parte activos y tenemos por otra parte los pasivos. Adquisición neta de activos, tenemos inversión directa en el exterior. Fíjense que en la parte de la cuenta corriente registramos las utilidades de las empresas guatemaltecas que están en el extranjero, ¿sí? En la cuenta financiera registramos esa inversión como tal, ¿sí? No las utilidades, sino la inversión que hace, por ejemplo, Pueblo Campero en instalaciones, en equipo, toda la parte de la inversión, ¿sí? Ahora comparen esa inversión en el exterior con su contraparte de pasivos, que sería la inversión en Guatemala. Claramente tenemos mucho más inversión directa en Guatemala que la que tienen empresas guatemaltecas en el extranjero. Eso obviamente va a nuestro favor, ¿están de acuerdo? Porque al final tenemos inversión directa en Guatemala. Es un flujo de dólares que ingresan a la economía interna y es una inversión, podríamos decir, mucho más relevante que la inversión de cartera, porque es una inversión más de mediano a largo plazo, que tiene efectos sobre el empleo y el crecimiento económico, ¿sí? Por otra parte, tenemos la inversión de cartera, muchachos. Esta inversión de cartera hace referencia a la inversión en bonos, préstamos, principalmente, ¿verdad? ¿Sí? Los préstamos que nosotros hacemos, ¿sí? O sea, que nosotros realizamos a otras economías que necesitan y los préstamos que nosotros adquirimos. Vean la diferencia. Sí, ¿verdad? Somos deudores, a lo mejor dicho, sí, acreedores netos. Y tenemos otras inversiones, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos salidas, aquí tenemos ingresos y obtenemos el neto, ¿verdad? Y eso define al final de cuentas los activos de reserva, ¿de acuerdo? Entonces la suma de la cuenta corriente más la cuenta capital y financiera determinan los activos de reserva, que es el saldo en balanza de pagos. Estos activos de reserva, muchachos, lo que me define es, si tengo signo positivo, estoy acumulando reservas monetarias internacionales.
Si tiene signo negativo, hay una erosión en ese stock de reservas monetarias internacionales. Si se dan cuenta, por lo que tenemos es un incremento en los activos de reserva. Pero si tuviésemos que ser claros en el determinante de esa acumulación de activos de reserva, ¿cuál sería, muchachos? ¿Cuál sería el componente fundamental acá? ¿Cuál es la diferencia? Las remesas, ¿verdad? Eso es lo que hace que nosotros estemos acumulando reservas monetarias internacionales. De lo contrario, el stock vendría cayendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una balanza comercial estructuralmente deficitaria. Y no solo balanza comercial, la balanza de servicios, el ingreso primario nos dejan en posición totalmente deficitaria. Entonces, las remesas familiares tienen un rol muy importante no solo en la balanza de pagos, sino también en la actividad económica. ¿Por qué? Porque ese tipo de recursos inciden en el consumo de los hogares y también en la inversión, que son componentes de la demanda real. ¿Sí? Adelante, Rubén. Nos sigue conveniendo exportar chapines, licenciado. No, al contrario, tenemos que, no es que sea malo, sino que al final tenemos que, como les indicaba, ¿verdad? Cambiar nuestro modelo de exportación, ¿verdad? Pero eso no se logra, digamos, de un día al otro, ¿verdad? Digamos que tenemos que producir bienes de alto valor agregado, pero para poder producir lo que debemos tener, pues tenemos que tener formación de capital, no solo físico, sino humano. Si tenemos capital humano altamente cualificado, la producción que genere ese factor trabajo, pues también pues va a ser de alta calidad, ¿verdad? Entonces vamos a tener una productividad alta y en consecuencia exportaciones mucho más dinámicas, ¿verdad? Sí, iría más por esa vía. Y por el lado de la cuenta financiera, jóvenes, pues atraer inversión extranjera directa, ¿verdad? Le decía a los muchachos, ¿qué factores creen ustedes que están detrás? No solo económicos, ¿verdad? Están detrás de la inversión extranjera directa. ¿Qué podría incentivar la inversión directa en el país? ¿Qué creen ustedes? Sí, adelante. Pues lo que han sugerido las calificadoras estas de Moody's siempre han denotado esa parte de la certeza jurídica, ¿verdad? Que en Guatemala pues está muy degradada. Esa parte sí tenemos que trabajarla para mejorar nuestra perspectiva a nivel internacional, ¿verdad? Porque estamos mal vistos por esa parte. Totalmente de acuerdo, Luis. Muy bien. ¿Qué más aspectos consideran ustedes que son relevantes? Adelante, Miguel. Podrían ser los altos índices de corrupción a nivel gubernamental. 100% correcto, muy bien, Miguel. Ese es otro ejemplo de aspectos que podrían desincentivar la inversión directa en el país, ¿verdad? Procesos burocráticos para la formación de compañías, todo eso también incluye. La estabilidad macroeconómica puede ser un desincentivo para la inversión directa, ¿verdad? Sí. La seguridad, ¿sí? La delincuencia, todos esos aspectos tienen incidencia sobre la inversión directa. Fernanda, ¿cómo está? ¿Todo bien? Gusto saludarle. Creo que tiene apagado su micrófono. Qué gusto saludarlo nuevamente por este medio. Pues bien, pues de acuerdo a ahorita mi experiencia, uno de los factores ha sido la infraestructura. También que puede incentivar o puede motivar o algo. ¿Cuál sería un ejemplo? Claro, muy buen ejemplo, Fernanda, las carreteras, ¿verdad? Sí. Y los puertos Y por también. ejemplo, una compañía se va a ubicar en Escuintla, por ejemplo, y si ve que el recorrido de Escuintla hacia la capital del país tiene carreteras que están en mal estado, va a desincentivar la inversión directa. Muy bien, muy buen ejemplo, Fernanda, muchas gracias. Excelente ejemplo. ¿Verdad? Yo creo que usted está vinculada al tema del sector externo, ¿verdad? Si no estoy equivocada, el tema de exportaciones, cuestiones así, si no mal recuerdo, ¿verdad? Entonces, sí, muy buen punto el que usted señala, sí. La infraestructura también es un determinante de la inversión directa en el país. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué hacemos nosotros como macroeconomistas? Decimos, no, de la balanza de pagos tiene una buena cantidad de detalle. Para fines de lo que es cuentas nacionales, ahí sí, ustedes van a analizar cómo registrar cada cuenta,
el monto en cual se tiene que registrar, indicadores específicos que están detrás de la balanza de pagos, aspectos, digamos, mucho más puntuales. Para fines de este curso hacemos una simplificación de la balanza. Decimos, miren, me interesan estas macro variables y vamos a establecer una relación entre ellas. Eso lo hacemos a través de un sistema de ecuación. En consecuencia, nuestra balanza de pagos va a estar estructurada de acuerdo a estas 5 relaciones que tenemos definidas en la diapositiva. Entonces, para ello me voy a trasladar a la pizarra y vamos a describir cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, para macroeconomía 3, muchachos, ¿qué va a ser la balanza de pagos? La balanza de pagos. Pues la balanza de pagos es un sistema de ecuaciones en la cual, pues primero nosotros vamos a representar la cuenta corriente. Y vamos a decir que el saldo en cuenta corriente es igual a las exportaciones netas. O sea, la ecuación número 1 nos indica, mire, la cuenta corriente nada más tiene la balanza de bienes. Vean qué fuerte es el supuesto, muchachos. Me voy a decir, no, mire, pero ahí está omitiendo el ingreso primario, las utilidades que se llevan las firmas de origen extranjero. Ahí usted está omitiendo las remesas familiares. Eso es muy sui generis de la economía guatemalteca. ¿Qué diría yo? Diría, mire, Milton Friedman, no vaya a juzgar esto por los supuestos que yo tengo, ¿verdad? O que tenemos, sino por qué tanto nos ayuda para poder predecir comportamientos agregados. Si me ayuda a predecir comportamientos agregados, puedo cargar con el costo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si no me ayuda, entonces probablemente tenga que modificar este módulo. Le decía a los muchachos, queremos agregar remesas para poderlo hacer mucho más realista, mucho más acercado a la economía guatemalteca. Claro, entonces vamos a tener que agregar una ecuación más y sus determinantes. Decía, mire, si quiere incluir una ecuación de remesas, entonces las remesas de qué son función. Pues pueden ser función del ingreso interno y del ingreso externo, ¿verdad? Si el crecimiento económico de Guatemala es muy bajo, probablemente las remesas pues vayan a aumentar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los connacionales prefieren otra economía en el extranjero. ¿De qué más puede depender? De la inflación. Si tenemos una inflación muy alta, eso puede motivar a poder trasladarse a otro país, ¿verdad? ¿Sí? Hay muchos factores que podríamos considerar, pero ese sería nuestro modelo muy grande, ¿verdad? Entonces la idea es tener un modelo que sea manejable. ¿Sí? Continuamos. Ecuación número 2. Decimos que las exportaciones netas, que sería la balanza de bienes, va a ser función del ingreso interno, ingreso externo y precio relativo de bienes. Esto prácticamente ya lo dilucidamos cuando vimos la IS, ¿se acuerdan? Y hablamos un poquito de la IS y sus determinantes. La IS tiene componentes de demanda agregada. Entonces veamos cómo las exportaciones netas se ven influenciadas por esos determinantes. Interrelación entre variables económicas agregadas. Pues eso es lo que hace la macro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el efecto del ingreso interno sobre la balanza de bienes? Vamos a ver, le quiero preguntar a Eddie Francisco. Un shock de la economía interna en el ingreso. ¿Qué pasaría con mi balanza comercial? Tenemos a Eddie, lo veo a Eddie, pero creo que está meditando la respuesta, ¿verdad? Entonces, está elaborando todo el modelo detrás de esa relación. Quiero preguntar a Alan González. Implicaría que hay reducir las exportaciones. ¿Y por qué se reducen las exportaciones? Por el shock fuerte, porque afecta la actividad económica. Ajá, afecta la actividad económica y cómo vinculamos la actividad económica local con la demanda que tienen los extranjeros de los bienes nacionales. Ariana, por favor.
Yo lo vería más que todo, ya que aumenta el ingreso nacional, se presta también para que aumenten las importaciones, que haya más guatemaltecos incentivados a comprar bienes en el extranjero, entonces así hace que las importaciones crezcan sobre las exportaciones. Correcto, correcto, muy bien, Ariana. Esa sería la respuesta. Es un efecto de riqueza local. Entonces, por una parte voy a demandar más bienes nacionales, si tengo un efecto de riqueza, si me dan un subsidio, por ejemplo, pues voy a comprar más bienes nacionales, pero eso se registra en el PIB. Es otro cuadro aparte. Pero también aumenta la demanda de bienes no producidos localmente, que se producen afuera, y eso sí se registra acá. Entonces, lo que va a pasar es que, dado un cierto nivel de exportaciones, van a aumentar las importaciones. En consecuencia, va a hacer que mi balanza de bienes sea ahora deficitaria. Entonces, la relación es inversa. Ante un choque positivo del ingreso, mi balanza comercial se va a deteriorar. Exacto. ¿Sí? Jóvenes, un choque de renta en el extranjero. ¿Sí? Aquí podemos dar el efecto en exportaciones, el efecto en turismo. No tenemos aquí la balanza de servicios, pero sí tenemos la balanza de bienes. Entonces, si aumenta el ingreso externo, muchachos, ¿qué pasa con mi balanza comercial? Superavitario. Presenta un superávit. Correcto, muy bien, muchachos. Y para el caso del precio relativo de bienes, ante una depreciación real, ¿qué esperamos con la balanza comercial? Kimberly, Javier. Una depreciación del tipo de cambio real. Cristian. Ana. Escuché exportación, de hecho, pero no lo pude escuchar muy bien. Pero yo sé que Abigail sí lo escuchó bien. Abigail García, ¿qué nos dijo Cristian? No, no escuché bien, pero yo pienso que se abaratan los precios. Se abaratan. Exacto. Muy bien, se abaratan los precios, ¿en qué sentido? Lo que me dijo Abigail es, mire, no tengo necesidad de escuchar a Cristian, tengo mi propio argumento. Muy bien, Abigail. Vamos a ver, ¿qué me dice usted? Abigail dice que no es nada personal, Cristian. ¿Sí? Eso es lo que ella tiene su propia argumentación. No, yo pienso que se reducen las importaciones, ya que se encarece, ya que pues está desincentivando la compra y provoca la caída de las importaciones. Ajá, porque imagínense que pues esos quetzales, si se deprecia la moneda, va al banco, pide dólares, y ¿cuántos quetzales tiene que dar si se está depreciando la moneda? Tiene que dar más, ¿verdad? Entonces es relativamente más costoso importar. Entonces, ¿qué signo le colocaría esta relación entre tipo de cambio real y exportaciones netas? Si se deprecia el signo menos. Digamos, depreciación es que aumenta el coeficiente del tipo de cambio real, es un abaratamiento, y como usted me indicó, aumentan exportaciones, disminuyen importaciones, y en consecuencia mi balanza comercial, correcto, se hace superavitaria, ¿verdad? Entonces la relación es directa. Un shock positivo de precios relativos de bienes mejora mi balanza comercial. Entonces, muchachos, aquí ya tienen un modelo económico que pueden llevar a un modelo econométrico. Si no estoy equivocado, este semestre tienen que hacer un modelo econométrico. Entonces, asumiendo una relación lineal, pueden tener exportaciones netas como variable endógena, y como variables explicativas o exógenas tendrían el PIB de Guatemala, el PIB de Estados Unidos y el tipo de cambio real, que sería el índice de tipo de cambio efectivo real, el INSER. Entonces, ¿hay datos para esto? Hay muchos datos. Ecuación número 3. El saldo en cuenta capital va a ser igual a los flujos de capital. Jóvenes, estos flujos de capital es prácticamente la inversión de cartera.
¿sí? Estamos excluyendo la inversión directa en este modelo y decimos que los flujos de saldo en cuenta capital va a estar en la cuenta financiera, principalmente en la inversión de cartera. Y estos, digamos, inversión en bonos, si quieren verlo así. Y los flujos de capital son función del diferencial de tipos de interés. Si este diferencial es positivo, ¿qué pasa con los flujos de capital? Mayerly, García. Si este es positivo, ¿qué espera con el saldo en la cuenta capital? Si es negativo. O si es negativo también. Voy a analizar lo positivo o negativo. En otras palabras, Mayerly, usted se quiere financiar en el mercado de bonos y dice, no, dado que quiero financiarme y ser atractiva la emisión de bonos, voy a subir el rendimiento. Entonces, usted va a traer capitales considerando que está aumentando su rendimiento para ser atractivo en ese mercado. ¿Y qué pasaría entonces con los flujos de dólares hacia su economía? Disminuirían. De hecho, como su tasa de interés está por arriba, yo como inversionista tengo incentivos para invertir en su economía, Mayerly, para comprarle sus bonos, porque usted me va a ofrecer una tasa del 5, mientras que afuera me ofrecen una tasa del 2. Entonces lo que esperaría es que los flujos de capital, que el saldo en la cuenta capital, pues sea superavitario. Si esto aumenta, esto también va a aumentar. Y en ese caso, ¿qué pasaría con...? Sí, adelante, Mayor. Tienen una relación directa. Correcto, muy bien, una relación positiva. Ahí tienen otro modelo, ¿verdad? Miren ustedes y pueden tomar el diferencial de tasas y tomar el saldo en la cuenta financiera, particularmente la inversión de cartera, y ver qué tanto se mueve esto en función a los flujos de capital. La pregunta que les iba a hacer adicionalmente, si esta relación es positiva, es decir, si la tasa de interés interna aumenta, ¿qué pasaría con el tipo de cambio nominal spot y con la variación esperada del tipo de cambio? Rebeca Solosa, ¿no? Rebeca dijo, ya me preguntó a mí. Me parece que Rebeca me está diciendo Sí, pregunte. Desde aquí lo... ¿Cómo? sí, está Pero bien. Sí, sí. Pero ¿me puede repetir la pregunta, Lick, por favor? ya, sí. Imagínense que este diferencial es positivo si aumenta la tasa de interés interna respecto del externo. ¿Qué espera usted con el tipo de cambio spot? ¿Y cuáles son sus expectativas de variación del tipo de cambio? Sí, bueno, yo consideraría, si eso aumenta, el dólar encarece y se apreciaría el quetzal. Bueno, si es que se aumenta el interés acá en lo nacional. ¿Y cómo cambiarían sus expectativas de tipo de cambio a partir de ello? Ya varios están señalando la respuesta ahí. No les haga caso. No, que me digan Lucy. Que no la presionen, dice Rebeca, Sí. por favor, no presionen, está haciendo su análisis. ¿Sí? La primera parte va muy bien, Rebeca, ¿sí? Efectivamente, como usted indica, si aumenta la tasa de interés interna, movilidad perfecta, ingresan dólares a la economía, en consecuencia el quetzal gana valor, se aprecia, y eso cambia mis expectativas ahora. Como tengo un tipo de cambio muy apreciado, ¿qué espero a futuro? Dado que es un modelo cíclico. ¿Cuáles? ¿Qué esperaríamos? En otras palabras, los flujos de capital aprecian mi tipo de cambio el día de hoy y mis expectativas de variación de tipo de cambio son de... Que se deprecien un 2%.
Correcto. Muy bien. Excelente. Excelente. Yo espero un 2% de depreciación nominal. Y eso hace que se verifique la calidad no cubierta. Esta apreciación va a tener incidencia sobre este mercado de bienes. Si se aprecia, ¿qué pasaría entonces con la balanza comercial, dijimos? ¿Qué pasa con esto? Se vuelve superavitario o deficitario. Habría déficit porque aumentarían las importaciones. Correcto, muchachos. Ya vieron, ya integramos todos los mercados y ya encontramos una regularidad. Este superávit en la cuenta capital se está traduciendo en un déficit en la cuenta corriente. Lo vamos a ver en un par de minutos, pero vean todo el análisis que está detrás. Excelente, muchachos. Vamos muy bien. Y por último, la ecuación 5. La ecuación 5 de todo este sistema de ecuaciones nos indica que el saldo en balanza de pagos es igual al saldo en cuenta corriente más el saldo en cuenta capital, y esto va a ser igual a la variación en reservas monetarias internacionales. O sea, la ecuación 5 es la que cierra este modelo. Nos indica que la balanza de pago en su saldo no es nada más que la suma algebraica de la cuenta corriente más la cuenta capital, y eso me define el flujo de variación, el flujo de reservas monetarias, ¿verdad?, que va a incidir en el stock. Aquí interesante acá, muchachos. Este saldo en la cuenta capital que fue superavitaria se unificó con esta cuenta corriente deficitaria, ¿verdad? Porque la apreciación que generó acá encareció los bienes nacionales. Excelente. Lick, perdone. Sí, yo la verdad me perdí un poco en la número 2. Entiendo de que el tipo de cambio sube, por eso es positivo, ¿verdad? Entonces, las exportaciones pues seguirían igual, digo yo. Las importaciones sí no, porque como caería bueno, se depreciaría el tipo de cambio, ¿verdad? Y ahora las exportaciones netas no veo cómo hacer la relación con el tipo de cambio. Creo que ahí me perdí. Es muy buena pregunta, muchachos. Y aquí se necesita que me vayan ayudando ustedes para ver si se ha comprendido el tema. Obviamente yo lo voy a reforzar, pero me interesa también saber cómo lo asimilaron ustedes, porque aquí nos va a ayudar a comprender este indicador que es clave para nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Se verán que nosotros hablamos de una depreciación real cuando el coeficiente aumenta, ¿verdad? Entonces, si nosotros partimos de un escenario de paridad, pues un tipo de cambio real depreciado implica pues que tendríamos un coeficiente de 4, si me acuerdo. Este es en el periodo 0 y este es en el periodo 1. La pregunta es cómo esta depreciación real hace que se muevan los componentes de la balanza de bienes. Aquí es donde necesito su ayuda. Vamos a ver qué está comprendido. Yo voy a refrendar eso y decir, no, por aquí no va la situación. Vamos a ver. Es un examen, muchachos, examen oral. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso en primaria? Póngase de pie, su nombre. Le voy a preguntar la lección. No sé, eso pasaba hace años. ¿Sí? No sé si ustedes, ya con ustedes pasó eso, ¿verdad? Cuando estaba primaria. ¿Sí? Y si uno no sabía la lección, le caía. Claro que ustedes, no, ya no pasa con ustedes. Vamos a ver, Luis y Kik. Vamos a ver, Luis, ayúdenme usted. Aquí tenemos una depreciación del tipo de cambio real, es un choque positivo de precio relativo. Esto va a aumentar. ¿Cómo tomarían decisiones ahora los agentes en función a este nuevo cambio? ¿Qué pasaría con el precio relativo de los bienes nacionales y los bienes del extranjero? Si quieren, voy a ser más puntual, ¿verdad? ¿Qué pasaría con sus exportaciones, nada más exportaciones, ante este abaratamiento de los bienes nacionales? ¿Y por qué? ¿Podría repetir la última pregunta, por favor? Claro, claro. Imagínense que el tipo de cambio real pasa de 1 a 4. ¿Qué pasa con la demanda
de los bienes que producimos acá en Guatemala? ¿Qué pasa con las exportaciones? ¿Será que aumentan, disminuyen? ¿Y por qué lo harían? Disminuiría ¿Por qué? porque es más caro. ¿Es más caro? Pues, sí, vamos a seguir indagando. Gracias, Luis. Melanie García Lemos. Melanie, cuéntanos usted un poquito de la historia. ¿Está de acuerdo con Luis? ¿No está de acuerdo? Los bienes extranjeros serían más caros y los nacionales más baratos. ¿Y eso se debe a qué? Al tipo de Utilizando cambio. estos números, utilizando el 1 y el 4, ¿por qué puedo inferir que los extranjeros son más caros? Porque el quetzal se depreció. ¿Y qué implica que el quetzal se haya depreciado? El tipo de cambio asumido. ¿Y qué implica en términos de mi demanda un quetzal, un coeficiente del tipo de cambio más depreciado? Estoy indagando, muchachos. Sí. ¿Cómo me pregunta? Alguien va a pensar eso. No es tanto así. Quiero indagar. Quiero ver cómo argumentan. Licenciado, Ajá, claro. en este caso favorece a las exportaciones porque fueron más baratas. Y en contraparte, pues disminuye las importaciones porque nos salen más caras. ¿Por qué pasar de 1 a 4 hace que las exportaciones sean más baratas? ¿Cómo hago el link entre el 1, el 4 y mis exportaciones? ¿Cómo está medido el 1? ¿Por qué 4 es mejor para las exportaciones? Si eso representaría, ejemplo, el precio en bienes agregados, indicaría que un bien extranjero sería igual a 4 de ese mismo bien en Guatemala. Correcto. Ese es el vínculo que quiero que ustedes hagan, muchachos. ¿Sí? Ahí, digamos, ustedes lo justifican. Yo sé en el examen de que saben la teoría. Así. O sea, solo con haberme colocado eso, check, listo. Bueno, exactamente, porque ustedes vinculan el concepto de tipo de cambio real con la relación de bienes. Fíjense que en el escenario inicial, ahora sí, ya lo tomamos, en el escenario inicial cada bien del extranjero equivale a un bien nacional. Pero ya sea que el quetzal se haya depreciado, que hayan bajado los precios nacionales o bien que hayan subido los precios del extranjero, ahora cada bien del extranjero equivale a 4 bienes nacionales. Si se dan cuenta, se están abaratando los bienes nacionales. ¿Todo lo ven? Porque antes podía adquirir 1 y ahora puedo adquirir 4. Lo indicó claramente Eliazar. Y ahí está la respuesta correcta. Como efectivamente eso pasa, pues ahora los agentes del extranjero, entre una hamburguesa o 4, prefieren 4. Pero esas 4 las obtienen en bienes nacionales. Eso implica que van a aumentar mis exportaciones. Entonces, digamos, Anderson me decía, mire, yo veo que se muevan las importaciones, pero las exportaciones no se mueven. Ahí hay una corrección, efectivamente las exportaciones se mueven. Pero ¿cómo lo vemos ahí, Anderson, en esa parte? No hemos hablado de importaciones, ahorita voy a hablar por qué desincentiva, pero viéndolo del lado de la respuesta que nos dio Eliasa, ¿cómo ve ese argumento? Fíjense que lo que pasó es que se abarataron los bienes nacionales. De tal manera que en la relación, antes era 1-1. Un bien nacional, un bien extranjero. Una hamburguesa de afuera, una hamburguesa de adentro. Ya sea que se depreció el quetzal, que bajaron los precios, ahora usted puede adquirir 4. Entonces, ¿dónde prefiere demandar? Prefiere demandar en la economía interna porque ahora relativamente es más barato, ¿verdad? Entonces, los agentes de afuera prefieren los bienes nacionales. ¿Cómo vamos a estar? Totalmente comprendido. Sí. ¿Sí? Pero excelente, muy bien. Esa es la idea. Ahora veamos qué pasa con las importaciones. ¿Por qué en este caso el tipo de cambio real depreciado desincentiva a las importaciones?
En términos de bienes, antes requería producir un vehículo para poder importar uno de afuera. Ahora necesito producir 4 vehículos para poder importar ese vehículo de afuera. Si se dan cuenta, requiero más trabajo, mayor producción para poder importar ese mismo bien de afuera. Se dan cuenta que ahora es mucho más caro importar, porque necesito más bienes nacionales para poder importar ese bien de afuera. ¿No quieren verlo en términos de bienes? Mucho más sencillo con los dólares que platicábamos hace un par de minutos. Si se deprecia el quetzal, se abaratan los bienes. Podemos verlo desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué implica? Que necesito más quetzales que antes. Voy al banco y el banco ahora, cuando compro algo por Amazon, me va a debitar no 7.80, me va a debitar 8.10 por cada compra de dólar que yo hice en cualquier bien, ¿verdad? Entonces, al final, el costo de importación es más alto, porque tengo que conseguir más bienes nacionales o tengo que conseguir más quetzales para poder adquirir ese dólar o ese bien del extranjero. Entonces, esto también cae. Entonces, si combinamos ambas, lo que va a pasar es que mi balanza comercial, ¿sí? Pues ante un choque positivo, esto va a aumentar también. ¿Sí? Eso es la idea. Comprendido, Lick. Excelente, muy bien. Eso es lo que me interesa. Esta parte es fundamental en el análisis, ¿verdad? ¿Cómo influyen los precios relativos en la venta? Pero muchachos, ya tienen, lo mismo aplicaría para una apreciación, ¿verdad? ¿Sí? Ese ejercicio lo pueden hacer ustedes. Pero la explicación va por el lado de lo que Elías correctamente nos... ¿Sí? Por ahí tiene que ir la respuesta. Yo podría decir que incluso las preguntas que son de justificación o de explicación son de respuesta directa. Porque lo que uno busca en la respuesta que ustedes están dando fue el argumento de Elías. No se busca más. Si esa respuesta, si esa frase está ahí, buena. Si dicen, no, mire que Estados Unidos y que esto, que lo otro, que la recesión, que Irán le está afectando, ya no lo leo, muchachos. Sí, ya no se lee, de verdad, los imagínense. Es una clave también. Bueno, muchachos, ustedes fíjense que nosotros ya integramos entonces, pues tanto el sector nominal con el sector real y cerramos nuestro modelo de balanza de pagos con esta ecuación de saldo, digamos. Entonces ya con estas herramientas, muchachos, nosotros podemos definir pues ciertas interrelaciones entre la cuenta corriente y la cuenta capital. Una ya la hablamos. Vimos acá un superávit en la cuenta capital y se compensó vía apreciación real con un déficit en la cuenta corriente. Entonces, una de las relaciones, digamos, conocidas en términos de la balanza de pagos, pues es que un superávit es el que un superávit en la cuenta corriente se tiene que compensar con un déficit en la cuenta capital y viceversa. Entonces, para poderlo explicar, lo vamos a ver con un ejemplo. Volvamos, ¿sí? Ya tenemos nuestro sistema de 5 ecuaciones. ¿Sí? Bueno, antes voy a hablar un poquito de las reservas monetarias para conceptualizarlo. Al final, pues las reservas, como ustedes lo ven ahí, pues son activos denominados en moneda extranjera, digamos, particularmente o especialmente son dólares, ¿verdad? Incluye oro, depósitos en moneda extranjera, también hay derechos especiales de giro, ¿sí? Sus derechos especiales de giro es una moneda que creó, digamos, el Fondo Monetario Internacional, que es una moneda unificada, ¿verdad? Sí. Así como inversiones en valores en el exterior. ¿Qué funciones tienen las reservas monetarias internacionales? Pues por ser recursos de alta liquidez, de inmediata exigibilidad, pues sirve para paliar situaciones de crisis. En crisis todo el mundo tiene que estar protegido, ¿verdad? Sí. Una especie de seguro. Las reservas son una especie de seguro, es el patrimonio de la economía expresado en dólares. También ayuda a moderar la volatilidad en el tipo de cambio, ¿sí? Para los que tienen una política cambiaria muy intervencionista, digámoslo así, pues tienen que tener un nivel robusto de reservas monetarias internacionales para tener cierto objetivo en el tipo de cambio si lo tuviesen, ¿verdad? Entonces sirve para poder intervenir en el mercado cambiario cuando se tiene una política agresiva en materia cambiaria, digámoslo así. Y también para poder pagar déficit que aparezcan en la balanza de pagos, ¿verdad? En los flujos que hemos visto.
Para el caso de Guatemala, pues no ha ocurrido eso por lo que ya dijimos, ¿verdad? Sí. Tenemos ahí un componente sui generis, que son las remesas familiares, que prácticamente están subsanando dentro de la misma cuenta corriente ese déficit estructural que ha tenido en los últimos, que podría decir 15, 20 años, ¿verdad? Si no es que más. Bueno, ahora sí, relaciones entre las cuentas de la balanza de pagos. Dice que todo déficit en una cuenta debe de compensarse con un superávit en otra. ¿Sí? Es decir, ambos deben tener signos contrarios. ¿Sí? Veámoslo como un ejemplo. Aquí tenemos la estructura básica, jóvenes, de una balanza de pagos para 4 economías: A, B, C y D. ¿Sí? Tenemos la cuenta corriente, la cuenta capital, el saldo en balanza de pagos, que es idéntico a la variación en reservas. ¿Sí? Veamos el caso hipotético de la economía A. Fíjense que la economía A tiene una cuenta corriente deficitaria, que significa que está importando más de lo que exporta. ¿Sí? En consecuencia, el ingreso de dólares fruto de exportaciones no es suficiente para poder pagar todas las importaciones. ¿Cuál podría ser una estrategia? No depender de nadie más y utilizar el stock de reservas monetarias internacionales. Pero el problema es que el stock de reservas monetarias internacionales son prácticamente el patrimonio de un país. Es lo último que uno va a tocar. Usualmente lo que uno hace, lo que una economía podría hacer, es prestar recursos hacia una economía que tenga un superávit en otra cuenta. ¿Sí? Entonces, al momento de efectuar ese préstamo, ¿en qué cuenta se registra? Préstamo de recursos en dólares. ¿Dónde van los préstamos? Dado que es una inversión de cartera. Pues va en la cuenta capital, ¿verdad? En la cuenta capital. ¿Y con qué signo? Digámoslo así. Por ser un ingreso de dólares, les va con signo positivo. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde viene este análisis, muchachos? ¿Sí? Para poder prestarle a una economía, pues la otra economía tiene que tener un excedente de recursos en dólares, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el efecto recíproco de las exportaciones e importaciones. Por ejemplo, esta economía que es deficitaria en su cuenta corriente surge como resultado de otra economía que es superavitaria en esa misma cuenta, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, porque las exportaciones e importaciones son recíprocas, ¿verdad? Es decir, lo que yo estoy exportando prácticamente se convierte en una importación de la otra economía, ¿sí? Entonces, si yo soy superavitario en la cuenta corriente, hay otra economía que es deficitaria, o como en este caso, soy deficitario en mi cuenta corriente, entonces hay otra economía que es superavitaria. ¿Qué haría esa economía que es superavitaria en su cuenta corriente? Lo puede acumular en sus reservas, pero eso económicamente no es eficiente, porque las reservas monetarias internacionales son recursos altamente líquidos, de inmediata exigibilidad. Entonces, ¿cómo es el rendimiento de ese tipo de recursos? Si son recursos que están ahí, líquidos, ¿cómo es su rendimiento? Pues es muy bajo, ¿verdad? Es prácticamente cero. No lo puedo invertir, por ejemplo, en bonos de 20 años que me ofrecen tasas de 4% o 5%. En otras palabras, lo tengo que tener ahí bajo el colchón. Entonces, su rendimiento es prácticamente cero. Entonces, en lugar de acumularlo en términos de reservas monetarias internacionales, mejor lo presto. Lo presto a una tasa de interés dada, pactada con la persona que necesita los recursos. Eso sí me genera un rendimiento entonces. Entonces, para esa economía, si quieren verlo así, como la economía D, vean la economía D, es superavitaria en su cuenta corriente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que mejor presta esos recursos a una economía que es deficitaria como la A. ¿Sí? Ahora, como está prestando esos recursos a otra economía, ¿en dónde se registra? Pues en la cuenta capital. Como es una salida de dólares de esa economía D, ¿con qué signo se registra? Negativo. Un signo menos, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, esa es la razón por la cual el superávit en una cuenta se tiene que compensar con un déficit en la otra. ¿De acuerdo? Digamos que no es económicamente eficiente tomar esos recursos excedentes y guardarlos como reservas monetarias internacionales. ¿Sí? Entonces, esa es una relación importante en macroeconomía. Déficit en una cuenta se compensa con superávit en la otra y viceversa. ¿Qué pasa en el caso de la economía C? ¿Sí? En la economía C, el déficit en la cuenta corriente es idéntico al superávit en la cuenta capital. Entonces, ¿cuánto es el saldo en balanza de pagos? 0. Y su variación en reservas, también 0. ¿Qué significa? Que el stock de reservas se mantiene constante a lo largo del tiempo. Cuando eso pasa, la economía está en equilibrio externo. Entonces, la definición de equilibrio externo en macroeconomía es cuando la variación en reservas monetarias internacionales para un país es igual a 0. O en otras palabras, cuando su cuenta corriente en valor absoluto coincide con la cuenta corriente. ¿Sí, Ludwig? Adelante. No, le iba a decir que era como un juego de suma cero, ¿verdad? Lo que gana uno, lo pierde el otro. Exactamente. Lo que gana uno, sí, exactamente. Eso es muy conocido en teoría de juegos, ¿verdad? Lo que gana una economía es lo que va a perder la otra, ¿verdad? Si yo tengo una cuenta corriente deficitaria, la otra economía lo va a tener superavitaria. ¿Sí? Si tiene excedentes en su cuenta corriente, una vez ha subsanado déficit en la cuenta capital, pues eso genera flujo, una salida de flujos que va hacia la economía que es deficitaria en la cuenta corriente. Exacto, sí. Muy buena definición. Efectivamente es un juego de suma cero. Para el caso, vuelvo a repetir, de la economía C, este déficit en cuenta corriente se compensa con un superávit en la cuenta capital, en la misma cuantía. En consecuencia, su variación es igual a 0. Y eso coincide con el equilibrio externo. Le decía a los muchachos de primera hora, los jóvenes, salen por decir, miren, ¿por qué el equilibrio implica no acumular reservas? Si prácticamente acumular reservas es bueno para el país porque se podría blindar ante cualquier crisis económica. ¿Sí? ¿Por qué acumular en este caso? Pues no es equilibrio. No es bueno, digámoslo así, entre comillas. Lo que pasa es que nosotros partimos del hecho de que la economía ya se encuentra en el nivel óptimo de reservas monetarias internacionales. Entonces, acumular por arriba del óptimo implica un costo de oportunidad alto. Porque si estoy acumulando continuamente reservas monetarias internacionales por arriba de ese nivel de equilibrio, todo lo que está por arriba de él es un costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Pues el rendimiento que podría obtener si lo prestara a una economía que esté enfrentando problemas en su balanza de pagos. Por eso la economía de presta 900. Exactamente. Exactamente, porque los podría acumular como reservas monetarias internacionales. Pero al final el rendimiento ahí es prácticamente 0. Son recursos de corto plazo. Tienen que estar inmediatamente en la economía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo presta a una economía deficitaria o que tiene problemas en su balanza de pagos y con eso va a ganar cierto rendimiento. Pues jóvenes, aquí tenemos la definición. Una economía está en equilibrio externo cuando su cuenta corriente coincide con la cuenta capital en valor absoluto. O bien cuando la variación en reservas pues, es igual a 0. Muy bien, muchachos. Con esto nosotros ya integramos entonces todo el sector real y todo el sector nominal, digamos, que ya hemos modelado a lo largo de estas clases, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestro siguiente tema? Y este es un tema fascinante en términos de macroeconomía abierta. Vamos a ver nuestro primer modelo de equilibrio general. ¿Por qué modelo de equilibrio general? Vamos a integrar el sector real de la economía con el sector nominal. ¿Sí? Y el modelo que vamos a estudiar se llama modelo de sobrereacción de tipo de cambio. Es el modelo de overshooting. Este modelo es un modelo que desarrolló Rudiger Dornbusch. ¿Sí? Hay un libro, él tiene un libro de macroeconomía. Uno de los papers más citados en macroeconomía abierta es este que nosotros vamos a estudiar.
Y lo que persigue explicar este tipo de modelos es la alta volatilidad que tiene el tipo de cambio nominal en el corto plazo. ¿Sí? Para ello vamos a utilizar condiciones de equilibrio, como la paridad de poder de compra, como la UIP, y vamos a integrarlo con una LM, que sería el mercado de bienes, típico a como ustedes lo vieron en una economía cerrada. Si se dan cuenta, aquí no he hablado de la LM hasta el momento. He hablado un poco de la IS, ya hablamos un poquito de la balanza de pagos, sector externo, pero no hemos hablado de la LM. En ese modelo vamos a incorporar una LM prácticamente igual al de una economía cerrada. ¿Sí? Entonces, el siguiente día de clases vamos a empezar a construir ese modelo de equilibrio general para poder explicar la alta varianza que tiene el tipo de cambio. El día de hoy, en estos minutos que me resta, voy a darles un poco de motivación de ese modelo. Digamos que la motivación que está detrás de la construcción de este modelo viene a partir de los datos. Le decía a los muchachos, si tenemos el precio en el mercado de bienes, que es el IPC, o en otras palabras, la inflación, tenemos por otra parte este macroprecio en el mercado de dinero, que es la tasa de interés, el precio del dinero. Y por otro lado tenemos el tipo de cambio nominal, que es otro macroprecio en el mercado de divisas. ¿Cuál de esos tres precios, entre la inflación, la tasa de interés o el tipo de cambio, de manera inherente tiene más volatilidad? ¿Qué les diría a ustedes su intuición como, no como economistas, sino como macroeconomistas? Tienen la inflación, tienen la tasa de interés como macroprecio y tienen el tipo de cambio. ¿Qué les dice a ustedes la lógica respecto a cuál de los tres tiene más varianza en el corto plazo? Los escucho. Pueden decir todas las anteriores, ¿verdad? El examen, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Yo consideraría que el tipo de cambio, porque, bueno, al menos de las ecuaciones que hemos visto, tanto la inflación de precios se incluye como en el cálculo de tipo de cambio real y también se incluye el tipo de cambio en la varianza del interés, ¿verdad? De los bonos. O sea que usted, digamos, lo que considera es que dado que el tipo de cambio real es un indicador sintético, prácticamente se encuentra como regulado por sus componentes, ¿verdad? Por los precios internos, precios externos, y es prácticamente el tipo de cambio real que reacciona ante cualquier cambio, ¿verdad? Ya sea de variables como tasa de interés o algo adicional. Puede ir por ahí, muchachos. Fíjense que a primera hora ustedes lo van a ver en la grabación. Me decían, miren, fíjense que esa es una variable que día a día, si uno ve los tipos de cambio, lo vieron más a nivel micro, ¿verdad? Ustedes lo van a escuchar en la grabación. Pero mire, como el tipo de cambio pues varía prácticamente todos los días, uno lo puede ver en los bancos del sistema, pues parece ser de todas pues la variable con más volatilidad. También me indicaba, miren, los precios reaccionan de manera más lenta, ¿verdad? Digamos, no es que el día de hoy aumentan los precios del petróleo y ya el día de mañana la gasolina está aumentando, incluso en la misma proporción en la cual aumenta el precio del petróleo. Aumenta, pero en una proporción menor. Entonces parece ser que el precio de los bienes tiene mayor rigidez, mayor inercia, digamos, de la que lo puede tener el tipo de cambio. Algo que indicó Jael, lo van a revisar ahí en el video, decía, miren, la tasa de interés es regulada por banca central, ¿verdad? Y se mueve de manera mucho más estática. Y de esa manera se transmite a los bancos del sistema. Hay varias hipótesis, muchachos. Entonces ahí discutimos un poquito de qué factores podrían estar detrás de alguna variable que tiene mayor volatilidad respecto de otras, ¿verdad? Sí, Lugo. Pero ahí no diría depende. Porque, por ejemplo, el tipo de cambio en Guatemala es más estable, ¿verdad? Yo no diría que hay una volatilidad en ese caso. Por lo menos yo no seguiría un tipo de cambio en Guatemala como una variable que realmente sea volátil, porque si uno analiza el histórico, pues siempre se ha mantenido en 7 hexal y todo eso, ¿verdad? Sí, eso tiene que ver mucho con el desarrollo, digamos, del mercado, tanto primario como secundario,
de títulos en Guatemala, ¿verdad? No es que tengamos flujos de capital muy fuertes a la economía guatemalteca y que tengamos una bolsa de valores muy desarrollada que traiga consigo flujos muy fuertes de capital que afecten a la dinámica del tipo de cambio. Entonces revisemos un poco qué nos indican los datos. Gracias, muchachos. Vamos a ver qué nos indica la información para Guatemala a modo de determinar cierto patrón respecto de la varianza de estos tres macroprecios. Y con eso terminamos la clase del día de hoy. Muy bien. Entonces ahora en pantalla pueden observar del lado sílabo. Perdón. Sí, no hay problema. Desde que nos iba a indicar algo. Del lado izquierdo tenemos el ritmo inflacionario, que es el precio en el mercado de bienes, el IPC, su variación, ¿verdad? Eso lo tenemos en azul. Y tenemos en rojo el precio en el mercado de divisas, ¿verdad? Que es el tipo de cambio, quetzales por dólar. Pero también tenemos variación interanual. Del lado derecho, la diferencia en esta gráfica es que estamos incluyendo la tasa de interés activa, ¿verdad? ¿Sí? Eso está en verde. Entonces, si quieren, revisemos primero estas dos. Vamos a hacer una disección por acá. Y revisemos cuál de las dos tiene mayor ruido de corto plazo. ¿La roja o la azul? Parece ser visualmente, digamos que es un indicador muy aproximado. De corto plazo parece ser que la roja. Revisemos acá. Mayor volatilidad de corto plazo parece ser la roja. De corto plazo, no de largo plazo. ¿Sí? Veámoslo acá en esta muestra. ¿En dónde encontramos mayor varianza, mayor ruido? Probablemente en el tipo de cambio, que es lo que tenemos acá. Ahora sí, vámonos a los datos. Aquí tenemos para ritmo inflacionario, tipo de cambio y tasa de interés, tenemos la media, tenemos la desviación estándar y tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo que nos permite es comparar varianzas o bien desviaciones estándar con distintas escalas de medición. Yo no puedo comparar nada más desviaciones estándar, muchachos, porque cada una puede tener una escala de medición totalmente distinta. O sea, algo puede estar en libras y algo puede estar en quetzales. Algo puede estar en millones de dólares y algo puede estar en onzas, qué sé yo. Dado que la división estándar le va a heredar la escala de medición a la variable, mejor dicho, la variable a la desviación estándar, pues tenemos que calcular una desviación estándar normalizada, digámoslo así. Eso es lo que tenemos en esta columna coeficiente de variación. Este coeficiente de variación lo que hace es que divide la desviación estándar dentro de la media. Entonces se convierte en una escala de razón, como las que ustedes vieron en estadística 1, ¿verdad? Donde las escalas de razón sí son comparables. ¿Sí? Solo un poco del contexto. Entonces revisemos, jóvenes, esta razón que tenemos acá, que es un indicador de variabilidad. Entre más alto sea, mayor es la variabilidad entre ritmo inflacionario, tipo de cambio y tasa de interés activa. Jóvenes, es evidente que de los tres macroprecios, el tipo de cambio nominal tiene mayor varianza, ¿sí? Para todos los años. Entonces, dentro de todos los macroprecios, el tipo de cambio nominal tiene mayor ruido. Lo que hace el modelo que vamos a empezar a ver la otra semana es que a través de modelar los distintos sectores en equilibrio general, explicamos por qué el tipo de cambio ante cualquier variación en tasas de interés tiende a reaccionar de manera prácticamente instantánea para poder ajustar todos los mercados. En consecuencia, el tipo de cambio va a ser la variable más volátil. ¿Sí? Esto no solo es para Guatemala, muchachos. Ustedes se van a los datos de otras economías. Efectivamente, el tipo de cambio nominal es el macroprecio con mayor ruido. El modelo de sobrereacción del tipo de cambio nos ayuda a explicar el por qué. ¿Sí? Entonces nos depara, jóvenes, clases muy interesantes. ¿Sí? Lo vamos a hacer de manera formal,
Entonces no solo vamos a construir gráficas, sino que vamos a estudiar el sistema de ecuaciones que está detrás de ese modelo de sobrereacción. ¿Vale la pena? Sí. Es uno de los papers más citados en macroeconomía abierta. ¿Sí? Un modelo de 1976, muchachos. Entonces, ¿qué les aconsejo? Con esto termina la clase. Número 1, de que ustedes ya vean, empiecen a ver las diapositivas. Vayan leyendo la parte introductoria del paper, pero que al mismo tiempo, jóvenes, estén trabajando en el laboratorio asociado a ese tema. ¿Cómo así? Si el día martes miramos la IS y miramos la LM, pues se van a ver al laboratorio y yo sé que la pregunta 1, 2 y 3 y 4 tienen que ver con la IS, LM. Hacerlo de una vez, jóvenes, ¿sí? Porque si ustedes esperan a que terminemos el modelo para poder empezar a resolverlo, digamos que es menos eficiente por una parte y por otra estarían corriendo para poder entregar el laboratorio 2. Entonces mi consejo es, conforme vayamos viendo los temas, vayamos desarrollando cada uno de los mercados en ese modelo, vayan haciendo la resolución del laboratorio. ¿Sí? Entonces muchachos, lo dejamos hasta acá y nos vemos en la siguiente clase. Tengan feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.